Hola a todas las que se van conectando. Vivi, ya veo que estás ahí. Voy a conectar a Vivi, que es la persona que voy a entrevistar hoy día. Vivi. Hola querida, Hola Vivi, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, qué gusto verte. Igualmente aquí en fase 2 nuevamente. Sí, Ah, retrocedimos. Nos ha sí, tocado duro este año, sin duda. hay que cuidarse nomás. Sí, completamente. Hay que tomar todo lo que sea necesario para mitigar los riesgos. Espérame, dame un Exactamente, segundo, que me por están supuesto. apareciendo unas cosas acá. Ya, ahí sí, lo saqué. Ya, super, Vivi. Bueno, lo que nos convoca. Aquí, de ¿Te cuerpo parece, entero, Vivi, que empecemos con una mini introducción? por La voy a supuesto. hacer yo, una presentación. Obviamente, si hay algo que agregar que requiera de tu parte, le damos nomás. Y para los que se van conectando, les cuento que hoy día vamos a entrevistar a Viviana Steiner, quien es coach ontológico de Newfield Network y de Hacer Sentido. Exacto. Vivi, bueno, tuvimos nuestro encuentro hace un par de meses atrás por una mentoría que ambas tomamos en distintos tiempos. Y aparte de habernos encontrado con ese hito tan importante en nuestra vida que fue la disciplina del coaching que nos unió, nos encontramos que teníamos algo más en común, que era Ujú. nuestro paso por el viaje de la infertilidad, la búsqueda de nuestros hijos con dificultades reproductivas. Y desde ahí empezamos en varias conversaciones y hoy día decidimos hacer este live para poder contar la historia de Vivi, cómo fue la experiencia y su tránsito durante estos años de búsqueda. Eh, Contar un poco cuáles fueron las áreas en que su vida fue más impactada, cuáles fueron sus aprendizajes, los Mm. obstáculos y transparentar un poco las dificultades que muchas de las mujeres que padecemos este diagnóstico, declarada como enfermedad por la OMS, transitamos y vivimos y que muchas veces lo hacemos en silencio, muchas veces lo hacemos con vergüenza. Entonces hoy día nos convoca a poder transparentar esto, hacerlo desde la liviandad, Mm. eh, sin vergüenza, sin culpa. Así que Vivi, ¿algo más que quieras agregar o partimos? Tú me dices. Partamos porque todo lo que vaya agregando va a ir surgiendo en el camino, querida. Está perfecto, Sí. súper. Bueno, Vivi, cuéntanos cómo fue, en qué época de tu vida estabas cuando sucedió Wow. esto, en qué contexto. Partamos a nivel general y después vamos abocándonos a cosas A cosas específicas. más particulares, sí. Mira, la verdad es que mi búsqueda de empezar a tener hijos fue más bien tardía. No porque en algún minuto yo hubiera decidido postergar tener hijos, sino que no, ¿cómo te explico? No es que no estaba en los planes, estaba muy enfocada en mi carrera. eh, yo creo que no había encontrado a la persona con la que sentía ganas de tener hijos. eh, pero no era una razón como de no voy a tener hijos porque me voy a enfocar en mi carrera. No, no había una cosa consciente y simplemente estaba enfocada en eso. Y después me emparejé a los 20, o sea, había tenido varias parejas, pero me emparejé más definitivamente a los 29 y a los 30 nos fuimos de viaje, nos fuimos a vivir fuera. Eh, Mi ex marido, hoy en día es ex marido, que es una de las cosas que vamos a conversar al respecto, se fue a estudiar un magíster a Nueva York y yo era directora teatral en esa época, entonces me fui a trabajar en teatro y la verdad es que como estudiante en Nueva York el tema no surgió después de un año, de casi 2 años viviendo allá. eh, Él encontró un trabajo en una empresa más grande, nos trasladamos a Cincinnati y después nos trasladamos a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, ya eh, yo creo que
surgió una situación más estable en nosotros, tanto como económicamente, como yo creo que nos sentimos, ya nos habíamos casado en Nueva York, pero algo sucedió en ese minuto en que dijimos, ya, estamos, Es el momento. es el momento. Y teníamos 35 los dos. Y la verdad es que pensábamos que era soplar y hacer botella, y empezó a no ser tan fácil. Eh, y la verdad es que en este camino uno se va encontrando con la dificultad en el andar. A mí ni a ninguno de los dos no se nos ocurrió en ningún minuto que pudiera existir una dificultad. No había antecedentes familiares, no había antecedentes de ninguna especie en ninguno de los dos, de ninguna patología. ¿Te fijas como no? Yo creo, Ivy, que ahí una de las dificultades Mm, que se encuentra mientras estamos viviendo este viaje es como ir derribando y conviviendo con las fantasías que uno tiene, porque uno cree que va a dejar de tomar pastillas y se va a quedar embarazada o inmediatamente, y la sea, verdad es que no es así. Uno cree que te van a transferir el embrión y se te y te puede vas a caer embarazar. mientras vas al baño, entonces te vas encontrando con Exactamente, todas las estamos llenos de fantasías fantasía, sí. que te van O sea, moldeando. yo tenía mega planificado así como uno a los 36, el siguiente a los 38, el segundo a los 40, ¿me entendís? Como Sí. mis hermanas, yo soy la mayor de las tres, y mis hermanas ya habían tenido hijos con una facilidad así, como casi que le mostraban el calzoncillo que quedaban embarazadas, así, como quiero y quedo. Y efectivamente, como dices tú, uno va derribando mira, llevo un año y esto no está pasando, entonces alguien nos recomendó un médico, fuimos al médico, y ahí empezamos con un viaje que es como que vas por etapas, vas como, yo digo que es como que vas cruzando como puentes colgantes. Te fijas como que cruzas uno y ya va tambaleando, pero lo cruzaste, llegas al otro lado, y resulta que hay otro, y Qué resulta linda que ya aparece metáfora. otro más. ¿Te fijas? Entonces, como que Qué bueno. no es que uno caiga de piquero en tratamientos de fertilidad más agresivos como una fertilización in vitro, ¿te fijas? Nos empezamos a hacer estudios, nos empezamos a hacer, y los estudios empezaron a ser cada vez como más curiosos, ¿te fijas? Viví, Como, ¿y los doctores que consultaron en un principio fueron especialistas en medicina reproductiva o primero partiste? no, fuimos directo, alguien me recomendó, mi vecina de donde yo vivía en Costa Rica, de hecho me recomendó directamente un médico especialista en medicina reproductiva, con la salvedad de que en Costa Rica, por razones religiosas, no se hacen tratamientos de fertilidad De de alta alto impacto, complejidad. de alta complejidad. ¿Te fijas? Llegan hasta las reproducciones asistidas. O sea, a lo ¿Inseminación más, hacían? ¿ah? ¿Inseminación intrauterina hacían? Inseminación intrauterina, o sea, sí, pero en el fondo a lo más que llegaban era como lo describió muy bien el médico en ese minuto, es como vamos a acercar los embriones lo más cerca posible de donde estén alojados tus óvulos ¡Wow! ¡Qué en el potente! endometrio. ¿Te fijas? Entonces como que las posibilidades tenían un tope viviendo allá. Eh, O sea, ese era un factor de estrés más. O sea, se O sea, vive. sí, pero también al mismo tiempo, como no iban identificando nada grave y se iban descartando otras cosas, te fijas como que siempre aparecía la posibilidad de que en realidad estaba a la vuelta de la esquina, tal como decías tú. Y cuando no estaba a la vuelta de la esquina, eh, y aparecía este otro puente colgante, ahí empiezan a aparecer cosas, ¿te fijas? Eh, pero yo creo que fue más estresante, a ver, fue más estresante para nosotros como pareja estando en Costa Rica. Estábamos más solos, estábamos rodeados de amigos, pero no estaba la familia involucrada. Eh,
Lo estresante como pareja ya era que empezamos con coitos dirigidos o programados, te fijas, te inyecto hoy día y tienes que tener coito mañana, entonces como eso esa parte empezó a ser más dificultosa, pero no había una imagen pública que estuviera expuesta, ¿te Mm. fijas? Esa imagen pública más expuesta apareció cuando volvimos a Chile y ahí apareció la posibilidad más directa de, ok, entonces aquí empezamos con tratamientos de alta complejidad de cabeza. Mm. O sea, ni siquiera yo llegué con una batería de estudios de Costa Rica desde, siempre se me va a olvidar el nombre y yo sé que tú me vas a ayudar, la histerosampilografía, La histerosalpingografía, sí. ¿ya? Hasta un carotipo conyugal. O sea, necesitamos ver si tú y tú pueden tener hijos juntos, porque tal vez puedes tú con otro y tú con otra, pero entre Mm. ustedes no puede. Estaba todo bien. Siempre aparecía todo bien, salvo una pequeña sombra de un síndrome antifosfolipídico que podía tener yo, o sea, que tenía yo, pero que tampoco estaba muy claro. Era como que aparecía en los exámenes, pero no aparecía en el examen clínico. Ahora, ahí se supone en Costa Rica que yo me embaracé, y aquí es donde empiezan también cosas que uno empieza a escapar un poquito de lo que uno puede saber. Cuando yo volví a Chile, yo se supone que en Costa Rica logré embarazarme 3 veces y tuve 3 pérdidas, pero pérdidas además como mínimas, porque nos hacían la beta, Beta. arrojaban positivo y rápidamente empezaban a descender. Por lo tanto, yo no alcanzaba a tener embarazos de más de una semana. Perfecto. Sin embargo, cuando vuelvo a Chile, en Chile me dicen, no, tú nunca has estado embarazada. Entonces, la lectura de los exámenes eran distintas. Entonces, para mi médico, nuestro médico en Costa Rica, me había embarazado y había tenido 3 pérdidas, y para los médicos en Chile no había tenido ningún embarazo porque ellos aducían que los valores que ahí aparecían tenían que ver con eh, este medicamento que creo que es la progesterona. No, no es la progesterona, ya ha ¿Progendo? pasado. El progendo que a uno le ponen antes de ovular, Mm. para ovular. Por lo tanto, le echaban la culpa a que la alteración estaba puesta ahí y no en los embarazos. Y eso cambia el panorama completamente, porque de pasar a sí estuve embarazada, por lo tanto el enfrentamiento es de una manera a no has estado embarazada nunca, Mm. eh, los tratamientos son distintos, el enfrentamiento del médico es distinto y los temores de uno son distintos. Totalmente. Aparte, Vivi, de por sí ya comprender el idioma médico es difícil. Entonces, imagínate tener que lidiar con dos diagnósticos de culturas distintas, de marcos históricos distintos. Entonces, claro, se tornaba mucho más complejo quizás cuando volvieron a Chile, volver a explicarle todo lo que había pasado a tu doctor para que pudiera entender y poder entender y Absolutamente, comprender el diagnóstico. absolutamente. Ahora, en ese camino también hubo 3 etapas distintas, porque está en Costa Rica, con todo esto, en el que estábamos más como a la deriva de nosotros mismos, Mm. ¿te fijas? No porque el médico no fuera un buen médico, sino que porque tenía un límite, podía Mm. llegar hasta ahí. Y cuando llegamos a Chile, la verdad es que ni siquiera mis exámenes nos arrojamos a la primera in vitro de un guaracazo. Perfecto. Y la primera no resultó, pero habían un montón de otros factores que estaban pasando alrededor, mi suegra había fallecido, como que había mucho ruido emocional dando vuelta. Alrededor. Mm. Y te lo digo porque además una de las cosas que nosotros conversábamos el otro día, yo andaba por la vida como muy aquí te las traigo Peter y no funcionó la primera y no funcionó la segunda, te fijas, yo iba como muy sobre mis pies, creyendo que esto no me estaba causando ninguna mella Mm. en lo emocional, en lo afectivo, en lo sexual, ¿te fijáis? Eh, Cuando no resultó el segundo tratamiento, me derrumbé un poquito, ¿cachai? Pero yo no quería que me preguntaran, es muy loco, porque Mm. no quería
recibir la mirada lastimosa de mi entorno. Pero es ¿Te muy fijas? normal, eso sucede Súper mucho. normal, pero Sí, es muy resulta, normal. En ese minuto uno no se da cuenta, sí. pero en la medida, mi experiencia es que en la medida en que uno no se abandona a ese dolor, Mm. ¿cachai? Eh, hay decisiones que no tomas, hay riesgos que no tomas, te fijas como Y los cuando, mecanismos de afrontamiento a lo mejor no son los mejores. Entonces, claro, exactamente, exactamente. Mira, cuando no resultó el segundo, como que a mí me tembletearon las piernas y yo en algún minuto dije como llego hasta acá. Y así se lo declaré a mi marido en ese minuto. Como ya, o sea, habíamos vivido en Costa Rica 3 años y ya llevamos 4 años en este cuento. Un poco menos, porque, y eso que yo creo que es algo súper importante, por lo menos a mí no me daba el cuero, ni emocional ni físico, para hacerme una in vitro tras de la otra. otra. Que ¿Te eso también fijas? conversábamos, que hay muchas mujeres Exactamente, que empiezan como si estuvieran en carrera de caballo y solo se enfocan en lograr la meta y se van pasando a llevar muchas veces en el camino, tanto como emocionalmente, en el cuerpo, en lo el físico, que cuerpo. también Es se que ve. la manera en que uno pone el cuerpo es muy violenta, Cami, tú lo Mm. sabes. Entonces, yo Es muy lo que agresivo, es sí, muy agresivo es así. poner el cuerpo y tu pareja queda sin cuerpo. Te fijas, queda convertido en un donante de espermios que aparece el día que te van a hacer, que te hacen la aspiración y Mm. que hacen la inseminación y el resto del Sí. tiempo, si te he visto, no me acuerdo. Y Mm. eso es muy violento. Ahora, yo estaba lista para no hacerme nada más. Hasta, y te lo contaba el otro día, que ahí lo quiero poner acá porque me parece súper importante, el día que yo avisé que no había quedado embarazada la segunda vez, mi hermana avisó que estaba embarazada. Del tercero, que no buscaba, que no pensaba, ella ya estaba afuera, ya tenía dos y estaba lista. Mm. Eh, pero ¿Qué pasa? cuando nació mi sobrino y yo lo fui a ver, estamos hablando 9 meses después, imagínate, eh, y yo vi a mi sobrino, sentí por primera vez como este podría haber sido mi hijo. Fue tan sincrónico lo que pasó. Mm. Eh, y en ese minuto cambiamos clínica eh, y yo le dije a Ernesto, una más, voy a probar una más. O sea, gracias al suceso de del nacimiento de tu sobrino, tú volviste a estar con estas ganas y este deseo de la búsqueda de tener una guagüita. Exactamente, exactamente. Porque nos vamos encontrando en el camino con hechos puntuales, sucesos que al final te hacen seguir adelante, te vuelven a Sí, gatillar esa emoción que es la que te moviliza a seguir hacia absolutamente. Bueno, y esa una chance más, Vivi y tiene el día 12 años. ¿Te fijas? qué orgullo. Vivi, ¿cuál fue para ti el minuto más complejo? ¿Fue el desafío que tuviste más grande durante este camino? Eh, yo te diría que eh, ese minuto. Mi hermana dice, y lo dice con mucho pudor y no se atrevía a contarme. Entonces yo me acuerdo que me fui a su casa eh, y yo digo, no, 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 no funcionó la segunda y ella me dice, yo te tengo que contar algo. Me cuenta que está embarazada, yo la abrazo, le digo que no se preocupe, estoy súper contenta por ella, no sé qué. Eh, y nos fuimos con Ernesto a Zapallar por el fin de semana. Eh, y me acuerdo que ese minuto para mí fue súper gravitante, porque yo siempre había dicho como, si no resulta, tenía como varios en mi camino, como si no resulta, estamos súper bien así sin hijo, ¿no? Nos llevamos súper bien, no importa. Si no resulta, adoptamos. Si no resulta, ¿cachai? Como que tenía varios
parches puestos encima de si no resulta, igual la vida es la vida, si no resulta, que lo sigo creyendo, ¿ah? Lo sigo creyendo profundamente, Y que también todo hace mucho más llevadero el proceso, o sea, entonces, lo que a mí me pasó en ese minuto completamente. fue preguntarme cuánto más, insisto, cuántos otros puentes colgantes avanzo, cuánto, te fijas como cuándo paro. Y fue súper gravitante ese minuto. Por eso te digo que yo creo que lo más difícil fue respirar de nuevo y decir, ok, vamos una más y es la última. Mm. Te fijas como darnos la oportunidad, pero también una oportunidad con un, como con un, no es un deadline, pero sí como con una decisión tomada detrás. Límite. Mm. Sí, Sí, con que una decisión tomada eso detrás. ayuda mucho, Vivi, porque por lo general uno está sesgada en analizar el sueño y uno va súper inconsciente. Es un piloto automático completo. Completo. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que efectivamente esto te afecta, ahí recién uno empieza a tomar como conciencia y es ahí cuando uno ya tiene que empezar a tomar decisiones y ponerse en ciertas situaciones. Mm, No podemos estar toda la vida en esto. De hecho, hace poco subí un post de eso, que la infertilidad también es vivir sin hijos. Hay muchas mujeres que finalmente eligen, absolutamente. porque es un pasar a llevarte permanentemente y sobre todo el cuerpo, que como tú decías, es poner el cuerpo, dejarlo ahí a la deriva. Además que no solamente es exponer el cuerpo en ese minuto, sino que a ver, es como ser agarrada por la ola del mar. ¿Te fijáis? Te va a revolcar en ese minuto, pero Pero meses o años después te puedes dar cuenta de que, voy a usar una metáfora bien ridícula, pero tenía el traje de baño lleno de arena y no te habías dado cuenta. Para mí las consecuencias físicas de 5 años de tratamiento, y en realidad fueron 7, porque primero nació Simón y en la camada de Simón quedaron 2 embriones congelados y 2 años, un año, 4 meses después nos volvimos a inseminar y que yo quedé embarazada de los mellizos. Entonces, en el fondo, empecé a intentar a los 35, empecé con hormona a los 36 o a los 34 y terminé con el bombardeo hormonal a los 42. wow, ¿Te fijáis? wow. Entonces, tiene consecuencias físicas, emocionales, que no te vas dando cuenta en el camino. Eh, Y que va hubo impactando bien a la pareja, la mucho, parte de la sexualidad. mucho. O sea, se te Hablábamos. despega. Eso es lo que empieza a pasar, ¿te fijas? Por eso es que yo te decía que en un minuto como en Costa Rica estábamos mucho más centrados como en nosotros y en el coito dirigido, y eso te afecta mucho la sexualidad y uno trata de ponerle color y tratas de, no sé, no me acuerdo una vez que salimos a comer previo a esto y nos tomamos un vino y no sé por qué terminamos peleando, no me acuerdo, pero tuvimos que llegar a la casa a la hora determinada, porque además te pones la inyección a una hora y tienes que estar tirando a determinada hora. Entonces llegamos a la casa y aunque estuviéramos enojados, teníamos que tener igual. Había que Y ponerse después a hacer cuando las llega, tareas igual. sí, y después cuando llegamos a Chile y empezamos con los tratamientos de fertilidad de alta complejidad, ya ahí, y yo ahora me lo tomo con mucho humor, como yo digo, mis hijos son sin pecado concebidos, porque justamente la sexualidad, ahí sí que se te separa completamente Que necesita de la reproducción humana. sí, del placer, completamente. Exactamente. No deja de sentir placer porque empiezan a ser programadas, muchas veces el Sí, deseo disminuye, los mismos remedios que uno toma generan que uno se vaya sintiendo más seca abajo, entonces la humedad disminuye, sientes dolor en la penetración, entonces efectivamente
cuando uno está durante muchos años bombardeada por las hormonas, empezamos a tener muchos impactos por distintos ámbitos, como que se va saliendo todo, Sí, se va sí, despegando. sí. Vivi, a nivel individual, la Vivi, ¿cómo fue impactada en cuanto a tu identidad, en cuanto a autoestima? Mm. ¿Cómo se sintió la Vivi? Tengo varias etapas, ¿ah? La primera es esta como de aquí te las traigo Porque es Peter y un ya, y no temazo resultó la primera y también. vamos, y no resultó y vamos, y ahí me desmorono, pero no cuento nada. Entonces, me acuerdo que me llamaba una amiga mía, ahí tengo una imagen súper vívida de estar en el supermercado y ella me decía, pero ¿de verdad estás bien? Yo decía, de verdad, sí, estoy bien, no me preguntes más, estoy bien. Pero yo en esa época era directora de teatro y era docente universitaria eh, y hacía el ramo de actuación. Entonces, lo que me pasó fuertemente fue estar trabajando en en una disciplina y en una profesión que tienen netamente que ver con la creatividad y darme cuenta de pronto de que yo no era capaz de crear. ¿Te fijas? Como que individualmente sentí en un minuto que no tenía, que mi cuerpo y mi yo no se lograban relacionar, de que yo no podía no podía tener control sobre mi cuerpo. O sea, yo en esa época hacía deporte, comía sanísimo, era vegana, me preocupaba, te fijas, o sea, como que hacía todo lo que había que hacer para estar sano y sin embargo mi cuerpo se despegaba de mí. Eh, Qué poderoso. ese momento para mí fue muy violento. Y me acuerdo que me pasó de hecho en la evaluación final del examen de mis alumnos y no pude controlar el llanto. ¿Te fijas como estarles hablando de la creatividad, estarles hablando de además el actor pone el cuerpo y en un minuto se me hizo el símil y ahí sentí que yo estaba poniendo el cuerpo, el alma, todo, y era como tener siempre un mal, es como estar dando un mal examen, ¿te fijas? Eh, Ahora, Directamente yo en me el lo ámbito viví laboral. acompañada, sí, sí, yo en ese sentido fui súper abierta, nunca lo oculté. Eh, es súper loco porque yo no tenía vergüenza ni pudor de hablar de esto, pero sí tenía mucha resistencia a que me preguntaran cuando no resultaba. ¿Se fija? Entonces, oye, avisaba en la universidad, me voy a hacer un tratamiento, tengo que faltar 2 semanas. ¿Se fija? Y como que no tenía pudor en eso, ni tampoco tenía pudor en que me preguntaran quién de los dos no se puede embarazar, por qué no te puedes embarazar, ¿te fijas? Nunca vivo, o sea, recién hubo un diagnóstico en el tercer intento, ahí la chuntaron, ¿te fijas? Entonces, yo estaba súper abierta a eso, sin embargo, eh, lo que se me resintió en la autoestima era que me miraran con pena, con lástima. ¿Te fijas? Eso me era muy difícil de tolerar. Eh, Básicamente eso, después me embaracé, no sé si seguir avanzando en esto, pero me embaracé y tuve embarazos de alto riesgo, entonces tuve embarazos en cama, las 2 veces, eh, tuve Simón, mi primer hijo, nació prematuro, de 1,8 kg, estuvo 3 semanas en la neo, eh, después de eso yo así, siempre guerrera y para adelante, estaba 10 horas, 12 horas, me llegaba a las 10 de la mañana a la clínica y me iba a las 12 de la noche. Eh, Me agarré después que llegó él a la casa, me agarré una depre violentísima. Después que embarazé de los mellizos, de nuevo en cama, después 3 guaguas,
porque cuando nacieron los mellizos, eh, Simón tenía 2 años, 4, entonces en un minuto tuve 3 mamaderas, 3 pañales, 3 chupetes, 3 mamás, ¿te fijas? Y Guau. fue muy difícil, pero yo te decía el otro día, estoy bien. ¿Te fijas? Hoy en día estoy bien. Y yo creo que gran parte de estar bien tuvo que ver con hacer todo este viaje acompañada. ¿Te fijas? Eh, Por un profesional. Sí, eso es súper importante. De hecho, uno lee bibliografía sobre la infertilidad y uno de los factores predictores de estrés es el primero no hablar con Mm, nadie. O sea, si nosotros nos guardamos esto y nos comemos esto, efectivamente vamos a caer en algún tipo de ansiedad, de trastorno, y que claro, nos puede hacer mucho más difícil y doloroso el proceso. Entonces, qué bueno que lo traigas porque yo creo que es re importante saber cuándo pedir ayuda, como el exacto, darse cuenta en el minuto en que uno efectivamente ya no puede sola. exactamente. No puede. Yo tuve la fortuna y la prevención, o no sé si llaman inteligencia emocional, de llegar a Chile, empezar este camino y rápidamente decir necesito ayuda. Mm. Lo había hecho en Costa Rica. O sea, en realidad, todo este camino completo yo lo hice siempre acompañada por alguien. Mm. En Costa Rica por una psicoanalista y acá en Chile por un psicoanalista, que además también fue súper importante para mí, eh, como tener la visión, la mirada de una mujer y la mirada de un hombre. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que es súper importante que me hiciste acordar ahora. Eh, Ujú. una de las cosas difíciles, que me acuerdo que además mi analista en Costa Rica lo hablamos mucho, es que hay ciertas preguntas que uno se empieza a hacer en este camino que no te las formularías si el camino no fuese tan dificultoso, como, ¿de verdad quiero ser mamá? Mm. Eh, chuta, ¿y si nos quedamos solamente así? Y bueno, está todo súper bien, ¿para qué insisto? ¿Cuánto quiero Sí. insistir? Te fijas, todas esas preguntas una no se las va formulando cuando llegue y te embarazas. Eh, Mm. desde cómo me quiero vivir la vida para adelante, cómo sería mi vida con hijos, cómo sería mi vida sin hijos, ¿puedo tolerar la vida sin hijos? Y mi respuesta era sí. Mm. Entonces, pucha, ¿cuánto sigo avanzando? Te fijas, si puedo tener esto. Ahí mi marido tuvo una respuesta súper determinante y es, yo no quiero atravesar esta vida sin tener hijos. Y yo ahí entré con él, que también son cosas en que la pareja tiene que tomar acuerdos, ¿te fijas? Porque yo le Exacto. podría haber dicho ya, pero yo no quiero, pues no quiero poner el cuerpo. ¿Te fijas? Y ahí tuvimos conversaciones entre nosotros donde pudimos ir poniéndonos de acuerdo en decir, ok, eh, yo, Vivi, podría tal vez atravesar la vida sin hijos. Tú no quieres, voy contigo. Que no quiere decir que hoy en día, o sea, hoy en día ya teniéndolos, la historia para mí es muy distinta. Te fijas, una vez que los tienes, no te imaginas la vida sin ellos. Mm. ¿Te fijas? Sí. Pero yo podría tal vez haber seguido el camino, En yo ese sí. minuto. ¿Te fijas? Entonces, conversar con tu pareja, ponerte de acuerdo, pedir, ofertar, Mm. y saber que yo estoy poniendo el cuerpo, ¿qué vaya a poner tú? ¿Cómo me vaya a cuidar? ¿Cómo Atreverse a pido que me poner el tema cuides? sobre la mesa. Mm. ¿Y cómo pido que me cuides? ¿Cómo pido ser Sí. cuidada? ¿Cómo pides tú ser cuidado? ¿Cómo te sientes tú? Relegado, como a la esquina, a ser un cemental, que eso es lo que les termina pasando a los hombres, ¿te fijas? No sabría Mm. decirte exactamente cuál es el momento más difícil. Me lo preguntaste, yo creo que te dije, esos 2 momentos fueron difíciles, pero fueron pivotantes, fueron un turning point en decisiones. Eh,
mi identidad, como te decía, se vio mermada cuando me di cuenta que no, que hiciera lo que hiciera mi cuerpo y yo estábamos divorciados. Mm. Eh, Viví, bueno, yo creo que hubo muchos obstáculos. Uno también cree que por lo general al lograr el positivo, lograr la beta positiva, todo va a ser flor de rosas, ya estoy embarazada, genial, ya se terminó este camino tortuoso y la verdad es que no, también esa es otra fantasía que tenemos que derribar y es que luego también podemos ir encontrándonos con más desafíos, con más obstáculos, exactamente, como lo que te pasó a ti, que nos fuiste contando que efectivamente tuviste algunas dificultades durante el embarazo, luego en el parto, luego posparto. Entonces, es parte también de saber cómo uno va a ir viviendo esto y de qué forma ir pidiendo ayuda cuando uno la merite, porque no va a ser en ningún minuto fácil. La maternidad, la no es búsqueda de un hijo, fácil, el deseo de... Definitivamente no es fácil. Y hay una no, idealización también que hay que construir. absolutamente. Em, Pucha, yo cuando me encuentro con parejas o con mujeres que están en este camino, mi recomendación siempre es no se lo vivan solos, por favor. Mm, ¿Te fijas? O sea, si se puede, sí se puede, pero las probabilidades de que esto sea más doloroso y que te vayan pasando ciertas cuentas mm, que pueden ser innecesarias en este viaje, eh, creo que eh, no es necesario ser tan valiente en este camino mm. o dárselas de tan valiente. De tan ¿Te valiente. fijas? Sí. Tener pena, tener susto y sobre todo, ¿sabes qué? Una cosa que hay tantos mitos alrededor de esta imposibilidad de quedar embarazado que responsabilizan a la pareja, que a mí me parece que es fundamental poder protegerse de eso, como por ejemplo, relájense y se van a quedar embarazados, váyanse de vacaciones y te apuesto que te embarazáis, Sí. o vas a tener el primero y después te vas a embarazar sola, o si adoptas, después te embarazas. Mm, Y eso yo siento que hace que la pareja lo escuche, tanto la mujer, el hombre y ellos dos juntos, lo escuchen como soy yo y mi cabeza y mi emocionalidad el problema. mm. Y yo tengo entonces la culpa de no embarazarme. Perfecto. Y ahí cuando entran ese tipo de mitos y entra el, el entorno a jugar desde ese lugar, puede ser súper dañino. ¿Te Totalmente. fijas? Totalmente. Y vuelvo a insistir, la compañía es fundamental para poder derribar esos mitos, para poder saber que no hay nada que estemos haciendo mal, no hay nada en nuestra voluntad que haga que esto no funcione. La voluntad sí está puesta en cuántos puentes voy a cruzar. Mm, Quiero cruzar uno más porque además también hay otra cosa que es importante que yo imagino que tú también la viviste, Cami, y es ujú. que los médicos van para adelante también. Sí, ¿Te fijas? totalmente. Después que Sí, yo van tuve, para ahí. y van, o sea, hay pocos médicos que te dicen hasta acá, y te dicen hasta acá cuando ya de verdad que no hay más posibilidades. Pero yo me acuerdo O haber que te tenido a preguntan, Simón, tipo, que te tratan de hacer reflexionar acerca del tema. No, no, no no, sucede. nada, cero. Me acuerdo haber tenido a Simón y que mi médico genial, o sea, de verdad, Simón, bueno, hizo los exámenes que había que hacer, que por protocolo no Mm, se podían hacer antes. Pero Simón no tenía ni un mes y me dijo, sí. o antes de que naciera Simón, ya no me acuerdo muy bien, pero me dijo como, cuando Simón tenga 3 meses, tú vienes y te transferimos los otros dos embriones. Y para mí fue como, Mm, espérate un poco, de verdad, o sea, déjame disfrutar a mi guagua, ¿cachai? mm, Como, totalmente. no, 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 si no soy una fábrica de salchichas, me ha costado.
mucho esto como para ni siquiera poder sentarme un rato y decir, déjame mirar a mi guagua un ratito, déjame disfrutarla, ¿cachai? Como... Y ahí yo también tomé la decisión y dije, no, cuando yo me sienta lista, cuando nosotros nos sintamos listos, entonces vamos a ir. ¿Te fijas? Ya los embriones tenían una edad gestacional que a mí me permitía esperar un rato más. ¿Te fijas? Hay una falta ahí de humanizar esa parte en la salud, en la parte de los médicos. Tal cual Sí, como tú dices, es una fábrica. O sea, hoy día nos han venido a montar esto como una fábrica de hacer hijos, tal cual. Y hay una falta tan grande como de humanizarlo, de tener esa sensibilidad más a la mano con la sí, paciente, con la familia, con... Sí, ese es un yo, temazo. Yo creo que eso es un temazo que vivimos muchas sí, y también a veces cargamos con ciertos tipos de violencia por parte de los médicos, médicos que son muy brutos al decir las cosas y que son violentos al darte algún dictamen o al tomarte algún tipo de examen o algún tipo de estudio. Eh, es algo que yo también lo encuentro bien complejo y que lidiamos muchas. Yo he leído muchos casos de personas que han sufrido violencia durante sí. estos tratamientos. O sea, yo te puedo contar, hay una pregunta ahí que quiero responder, pero te quiero contar sobre eso que tú estás diciendo, la violencia. Me acuerdo, yo me fui de la primera clínica donde me hice los tratamientos por culpa de la matrona. Mm. Y yo el médico que me hizo las dos primeras fertilizaciones, un médico que yo le tengo mucho cariño, es primo político de mi ex marido, pero la matrona después de la primera fertilización que no funcionó y que iba camino a la segunda, me ve entrar y me dice, "Ch, ¿estás más gordita?" Wow. Y para mí fue como, ¿son las hormonas? Nada, no son las hormonas no engordan, eso es mentira, tú te pusiste a comer. Mm. Y ese trato eh, es como, no me responsabilices de cosas, no necesito más. Acá hay una, espérate, perdón, que aquí dice, ¿y si ventas? Pregunta, hola, ¿tuvieron algún síntoma en sus vetas positivas? Me gustaría saber si son mitos los síntomas de implantación o realmente se sienten. ¿Cómo fue en tu caso, Vivi? ¿Te acuerdas? Yo no sentí nada. Yo por mi lado sentí muchas cosas, pero Mm, porque es inevitable no sentir, sí, porque el cuerpo está tan bombardeado de hormonas, es que de claro, tantos medicamentos, que efectivamente sí, todo lo que sientes es producto de todos esos cambios. Entonces, como que saber diferenciar si son los síntomas de la implantación o son los síntomas de todas las hormonas, de todas las píldoras y todo el cóctel de hormonas que nos tomamos, es súper difícil en ese minuto. a lo que yo me refiero cuando, no, cuando digo yo no sentí nada, es que no sentí nada diferente de todo lo otro que me estaba De ya todo el proceso, pasando. A eso claro. voy. O sea, estaba con las pechugas hinchadas, me Mm. sentía con retención de líquido. ¿Te fijas? No hubo nada en esa espera que yo Mm. pudiera decir, ah, mira, parece que estoy embarazada. Claro. ¿Te fijas? Y uno Mm. lo está buscando porque está ahí con toda la Sí, ilusión, ¿te fijas? Pero yo no sentí nada nuevo mm. Sí, completamente. entre la beta positiva y la beta espera, Sí, ¿te fijas? es súper difícil saber eso. Sí. Vivi, ¿qué aprendizajes tuviste? Hemos hablado de Ujú. muchas cosas, de hecho me Sí, encanta porque hemos hablado, yo creo, en este minuto, en el transcurso llevamos 40 minutos y hemos hablado mucho de los obstáculos, de los sí. desafíos, de la piedra con que uno se va encontrando en el camino y que es la parte más fome, la parte como más fea de este viaje. Mm. Entonces me gustaría ahora ir dando un poquito esta vuelta a ver qué aprendizajes uno tiene, porque es un vuelco a mirarse, a conectar con ese interior, por el hecho que tú decías, es algo tan doloroso que te invita a empezar a mirar más adentro. Exactamente. Eh, yo creo que el aprendizaje más potente tuvo que ver con aceptar mi vulnerabilidad, Mm.
aceptar que esta mujer que andaba por la vida de aquí te las traigo, Peter, eh, y que si no resultaba la segunda, estaba bien, y la primera, la segunda, la tercera, uy, chuta, más difícil, y te fijas en el minuto en que yo enfrenté que esto sí me dolía, que esto eh, no estaba pasando por mí sin mella, que esto sí estaba resintiendo mi pareja, que esto eh, que esto me estaba sucediendo en mi yo completo, eh, me permití ser acompañada de otro lugar. Es súper loco porque yo te acabo de decir que yo los dos caminos los hice acompañada por mis analistas. En esa época no sabía el coaching, no sabía la posibilidad de ser acompañada por un coach o una coach, que es caminos que tú has tomado y yo he tomado también, con miradas mínimas distintas, pero acompañando a gente en este tratamiento. Eh, pero en el minuto que yo me rendía a esa vulnerabilidad, me permití ser acompañada por los seres que yo quería. Mi mamá, mi hermana, mis amigas, mi pareja. Y en ese minuto, más allá de que ya el tercer intento haya resultado y funcionado, eh, si yo no me rendía a esa vulnerabilidad y no aprendía a verme frente a otros con los hombros más caídos, eh, lo habría vivido más sola de lo que lo estaba viviendo. Por lo tanto, eh, yo creo, me quedo harto en silencio porque hay un lugar donde no hay palabra. ¿Te fijas? Hay un lugar No donde sé. la emocionalidad se come un poquitito las palabras de lo que yo puedo estar describiendo. Eh, en el minuto en que me dejé abrazar por otro, en el minuto en que pude llorar. Todo esto yo lo había vivido sin llanto. Eh, wow, no digo bajo ningún concepto que entonces por eso quedé embarazada, no, pero lo pude vivir distinto. Pude pedir ayuda, pude pedir compañía. Eh, y hay un lugar en el corazón que lo enfrenta entonces distinto, como que agarré otro vuelo distinto, que ya no es la aquí te las traigo Peter, sino que es como voy y lo intento de nuevo con todo mi dolor, con toda mi pena, pero eso me dio nuevas fuerzas, nuevos bríos, nuevos aires. Entonces empezó a ser menos pesado el camino, empezó Y a ser que, menos. ¿Sabes que esto yo lo comparo a veces como si uno eh, emprende un camino, te vais de vacaciones y te preparáis para ir a la playa y de repente te das cuenta que el camino no iba a la playa, sino que iba a la montaña. Y no estáis preparados para ir a la ¿estáis montaña. preparados? ¿Te fijas? Y no estás preparado para subir Arriba. el cerro, y no estáis preparados, no tenéis carpa, no tenéis, ¿cachai? Y te vais solo para arriba, eh, pero si en el camino permites que te vaya acompañando uno y otro, uno te presta eso es pura metáfora, pero te van prestando, en Chile decimos prestar ropa, te van prestando ropa con que abrigarte, ¿te Tal cual. fijas? Y eso para mí fue un aprendizaje que yo creo que hasta que no vi, hasta que no me resultó la segunda, mi hermana avisa que está embarazada y veo 9 meses a mi sobrino, no me lo había permitido. Y creo que, El tema de la vulnerabilidad y me ha servido social. hasta el día de hoy.
Socialmente no, Y no es, es visto como algo positivo, al contrario, se asocia con cierta debilidad. Entonces, desaprender esa forma de ser es un tremendo aprendizaje para volver sí, a pararte con otra energía, desde otra mirada, sí, desde otro espacio para poder seguir en esta búsqueda y darte fuerza. y sin Mm. vergüenza. ¿Te fijas o no? Porque en el Eh, fondo, el no dejarse acompañar, el no rendirse a la vulnerabilidad, lo que está protegiendo es que no se vayan a dar cuenta que tengo vergüenza de esto, que exacto. no se vayan a dar cuenta, es como cuando, a mí, como cuando una persona con la que estás hablando te avisa, como no, y no me quiero poner a llorar porque el quedar tan expuesto, Baby, te perdí. uno lo siente como muy peligroso. Eh, por lo tanto, hay un pudor frente a eso. Mm. Pero cuando logras atravesar el pudor y dejarte acompañar por la gente que realmente te quiere acompañar, de verdad que todo se hace, todo cambia, Mm. todo cambia. Completamente de acuerdo. eh, sí, sí, algo te hace parecer Hay un vulnerable. mensaje de Emily Arcos que dice, te hace parecer vulnerable. Efectivamente, Lo que pasa es que, o sea, todos somos vulnerables. Hay un tema de cambiar no, no, como no, esa dale tú, mentalidad dale que tú, dale trae, tú. que hay un tema de cómo en el fondo los constructos sociales que traemos en sí nos hacen también estar con cierta disposición al minuto de vivir y afrontar estos temas. Y uno de ellos yo creo que tiene que ver con la vulnerabilidad, que cuando yo me inicié en el coaching, también para mí uno de los darse cuenta fue encontrarme con mi vulnerabilidad Exacto. y darte cuenta que efectivamente todos somos vulnerables, pero en algún minuto aprendimos a ocultar eso porque era malo. Y al final y al cabo eso termina siendo peor porque nos hace aislarnos, nos hace no mostrar los sentimientos. Entonces hay tanto que aprender en todo lo que ya tenemos como construido y aprendido para poder estar mejor y Es que atraer lo que mejor pasa es que, bienestar. sí, lo que pasa es que tendemos a entender que ser vulnerables es quedar a merced del otro. Y quedar a merced del Mm. otro le puede permitir al otro dañarte, ridiculizarte, avergonzarte, herirte, cuando en realidad entrar en la vulnerabilidad te permite ser acompañado por el otro, ¿te fijas? Tal cual. Y te permite también tomar contacto con la vulnerabilidad, como bien lo dice la Brené Brown, te permite la valentía. No hay valentía sin vulnerabilidad, ¿te fijas? Entonces, Yes. abrirte a eso, en vez de quedar expuesta al peligro, eh, te permite ser acompañada por otro. Mira, aquí dice, no me gusta que sientan lástima. Es que a mí tampoco me gustaba que me sintieran lástima. Sin embargo, el abrirte a la vulnerabilidad no necesariamente quiere decir que te tengan lástima. Y uno puede, desde su lugar, decir, no quiero que me mires con cara de pena, quiero que me acompañes, no que me compadezcas. Y esas son conversaciones que uno puede tener con el otro, con tu mamá, con tu papá, con tu amiga, con quien te fijas, con quien te va, con tu pareja, Exacto. te Nadie está fijas. preparado para acompañarnos en este proceso porque efectivamente nadie tiene las herramientas, el conocimiento. Sigue siendo un tema muy tabú, aunque hoy día ya se ha destapado bastante, pero efectivamente la gente que está rodeándonos no sabe cómo acompañarnos. Entonces es re importante tomar uno la batuta y decir lo que necesita. Sí, ahora lo que pasa es que uno muchas veces no sabe lo No que sabe. necesita. Y ahí, vuelvo a decir, Mm. creo que el camino acompañado te permite saber qué necesitas, te permite saber dónde estáis parado, te permite saber emocionalmente qué es lo que te está pasando, te permite poder
entender las señales de lo que te está sucediendo más allá de lo médico, mucho más allá de lo médico. ¿Te fijas? Y decir, ok, lo médico te lo entrego y yo me hago cargo de lo que me sucede con mi emocionalidad, con esta compañía, eh, con un coach, con un psicólogo, ¿te fijas? Pero darse el permiso de entonces pensarse a sí mismo y permitirle entonces después a nuestro entorno, más o menos, saber cómo acompañarnos. Porque efectivamente no saben cómo acompañarnos y creen que el mirarte con cara de lástima es una forma de empatizar. Y uno Completamente. puede decirle cuando tú, eh, bueno, ya lo hablamos, Lorenit, y me dicen eso de relajarte que solo va a llegar, eso no es real de Al final partida, era el efecto pero, contrario. pero en la Más estrés. medida en que uno vaya sabiendo lo que necesita y lo puede transmitir al otro, eh, la compañía es distinta, ¿te fijas? Entonces, eh, no me mires con cara de pena. Yo sí tengo pena, pero si tú tienes pena conmigo, nos hundimos las dos. Tal cual. ¿Te El fijas? barco Entonces lo se que yo hunde. necesito es que me acompañe y que si yo me largo a llorar, pueda ponerme a largar a llorar en confianza y que me puedas contener, no hundirte conmigo. Que te sostenga. Porque, y Así. además es importante saber pedirle a nuestra pareja lo que necesitamos y poder ofrecerle a nuestra pareja para preguntarle qué necesita. Que necesita. Sí. Vivi, ya quedan 5 minutos. Yo creo que, bueno, me encantaría seguir tocando más temas, pero con Mm, Vivi quedamos en que vamos a hacer un tema más, que vamos a tocar el sí, de pareja, así que que también no las lo vamos hemos a tocado mucho estar. hoy día, sí. Sí. Son tantos aspectos de la vida que se ven sumergidos durante esta crisis vital que la verdad sí requiere mayor profundidad. Hoy día tratamos de tocar a nivel general. El de pareja y sexualidad lo vamos a tocar con Vivi en otra instancia más. Sí. Vivi, querida, te agradezco de todo corazón este relato, tremendo, muy profundo, tan genuino. Mm, Realmente te agradezco mucho haber estado acá. Para mí, al principio fue un poco desafiante invitarte porque no sabía si ibas a acceder. Te lo compartí igual. sí, Así que tremendo. La valentía, el coraje de poner en voz a lo que nos pasó o a lo que nos pasa, yo creo que es algo que tenemos que empezar más a hacer, a visibilizar. Y que no estamos solas. Hay muchas, muchas de nosotras, muchas, mujeres, que muchas. vamos a pasar por esto, que hemos pasado por esto. Entonces, efectivamente, hay que empezar a tejer redes. Sí, es lo que Y te yo creo decía, que no. es lo que te decía cuando me invitaste a esto y te dije, Cami, de cuerpo y alma, ahí estoy, porque creo que tanto tu experiencia como mi experiencia y nuestra oferta de ser coach nos permite acompañar a otros y creo que guardarnos la experiencia para nosotros eh, es egoísta, finalmente. ¿Te fijas? Totalmente. O sea, si Mm. nosotros podemos acompañar a través de incluso de este vivo, que son 60 minutos nomás, a Exacto. que mujeres se sientan, mujeres y parejas se sientan menos solos, y eso lo vamos, de la pareja lo vamos a tocar después, pucha, yo te agradezco desde el fondo de mi corazón esta invitación, eh, Mm. porque creo que estamos en este mundo para eso. Mm. Sin tapujos, sin vergüenzas, con todo el corazón, con todo el cuerpo. Y con lo que hablábamos la otra vez, con finalmente sí, este camino es difícil y yo estoy bien y tú estás bien. Yo estoy Tú, bien también. Cami, ¿te fijas? Sí. Qué lindo cerrar con ese mensaje. Te mando un fuerte abrazo, Vivi. Yo creo que Yo ya nos vamos gigante para ti. despidiendo. Gracias a todas por estar acá presente. Quiero ver si hay alguna pregunta que no hayamos tomado. Yo creo que no. Gracias por Mm, el tema, me vi súper reflejada. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Me sirvió mucho, gracias. Qué bueno. Meli, muchas gracias, son de gran ayuda. Tremendo.
Me alegra, yo creo que ese Tremendo. era como, Sí, ese era el propósito más grande, ser de ayuda, acompañarlos, así que gracias Vivi, te mando un abrazo y estamos hablando. yo te mando otro gigantesco a ti y uno Chao. gigantesco a cada una de las chicas que están aquí Sí, viendo este vivo y que sabemos que están atravesando por un minuto que no es fácil. sí, no es fácil, tal cual. Pero adelante, chicas, Todo se puede. porque todo Un se puede. abrazo. Un abrazo Chao. gigante para ti. Chao.